En este video, el desenlace de la aventura en el frente andino. El comandante McKinley sabe dónde está la base de los rusos. Ahora pasa a la última fase de la operación, capturar el FOB y obligar la retirada de los rusos de la zona. ¿Tendrá éxito? Yo soy Yolol y esto es 350 FPS. El primer y segundo pelotón de la OTAN se encuentra preparándose para atacar con todo al FOB de la base rusa. Como parte de la estrategia, antes del alba, los escuadrones que componen el pelotón HQ partieron discretamente del galpón con una misión muy importante. En un terreno alto, establecer un puesto de observación en la retaguardia de la base rusa sin ser descubierto. McKinley tiene un plan. La base rusa está atrás de una cañada en el claro de una arboleda. Esta posición le da una gran ventaja porque tiene múltiples cuellos de botella. Esta misma barranca sube a la montaña. En algunos lugares hay suficiente oportunidad para cruzar una fuerza de tamaño considerable. El plan de McKinley tiene sus riesgos. Si las fuerzas de la OTAN se adelgazan demasiado, podría ser que la brigada Evade capitalice la situación y envuelva a los atacantes. Task Force Viking se prepara para aguantar la refriega bajo el sol. La subida, el sol y las bibis no perdonan. Al otro lado de la profunda cañada, elementos de la brigada Evade disparan a cualquier enemigo que entre en su rango de alcance. Unos 50 metros atrás de la vanguardia del ataque se encuentra el CSP de la OTAN, pero en ausencia del pelotón HQ está defendido solamente por unos cuantos elementos. El sol sigue subiendo y en los escasos senderos ninguno de los pelotones en la montaña parece encontrar algún paso para llevar la pelea al otro lado de la barranca. McKinley sabe que la moneda está en el aire y quien tenga éxito en esta maniobra neutralizará a la oposición de manera definitiva. La OTAN encuentra el primer paso. Sin embargo, la brigada Evade ajusta rápidamente y envía de vuelta a Respawn los primeros valientes que intentaron cruzar. Mientras algunos hombres se disputan el control de este paso, otro grupo de personas sigue montaña arriba y eventualmente esto paga. Logran encontrar otro paso por el cual logran cruzar. La OTAN logra dominar el terreno alto. Task Force Viking comienza el descenso de la montaña hacia el FOB de la brigada Evade. Con mucha resistencia de la brigada Evade, la OTAN va ganando terreno. La brigada Evade está peleando una batalla cuesta arriba, literalmente. La fuerza de la OTAN está dividida ahora en dos grupos. Quienes todavía no cruzan la barranca aprovechan para golpear el flanco de los defensores. McKinley observa con gusto el progreso de su Task Force. Por radio, señala a los escuadrones en la retaguardia del FOB ruso a que ataquen. Este descenso lleva a la OTAN a un sendero angosto que de un lado tiene unos arbustos espinosos muy densos y del otro lado tiene la barranca. Esta barranca, conforme va bajando la montaña, se vuelve menos profunda pero más ancha. En algún punto de ese sendero, este se bifurca en dos. Con el momentum generado, la OTAN empuja fuertemente, pasa descuidadamente esta bifurcación y paga caro su error. De ese camino ignorado sale un pequeño grupo de la brigada Evade y elimina a la avanzada de la OTAN. La brigada Evade se da cuenta que el CSP de la OTAN está defendido por unas cuantas personas y se da la tarea de atacarlo. Sin un CSP, el ataque de la OTAN podría ser detenido.
De nueva cuenta, otros elementos del grupo mezclado del primer y segundo pelotón envían a los rusos más abajo de la bifurcación del camino. Ha sido una refriega exhaustiva. Con el FOB a escasos metros se motivan a seguir su avance. Atrás de ellos, un escuadrón de rusos aparece de la cañada. Las réplicas disparan. Tenazmente el grupo del otro lado de la barranca evita que la mala historia se repita. Sin embargo, ha caído el CCP de la OTAN. El comandante McKinley fue eliminado. No pueden titubear su ataque. Tienen que lograr tomar la base en este último empuje. Los pelotones consolidan sus números y hacen el último empuje para cerrar la pinza y entrar a la base rusa. Task Force Viking capturó el FOB de la brigada Evade. Es una victoria pírrica para la OTAN. La brigada Evade se ve obligada a retirarse de la zona. Sin embargo, quedó demostrado que los rusos pueden abrir nuevos frentes en cualquier lugar de este continente y el esfuerzo por removerlos es caro. Hay más aventuras épicas vividas en los eventos de Milsim West. Conócelas aquí. ¿Quieres ser parte de ellas? Aquí te digo cómo. Vive aventuras épicas Wanderers. Y ya sabes, nos vemos en el campo.